Hola, hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Mi nombre es Lorena Yagüe, docente del Colegio Virtual Siglo XXI, y hoy vamos a hablar sobre la libertad de prensa. Así es, y se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? Pues para ello nos acompañan algunos docentes, estudiantes y padres de familia del Colegio Virtual Siglo XXI. Para comenzar, tenemos a Matías Gutiérrez, estudiante de grado quinto. Hola, hola, esperamos que se encuentren muy bien. De antemano, muchas gracias por escucharnos. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad del Colegio Virtual Siglo XXI. Hablemos sobre la libertad de prensa. La libertad de prensa es el principio de la comunicación y la expresión a través de diversos medios, impresos y electrónicos. Deben considerarse un derecho que se ejerza libremente. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y a no ser molestado a causa de su opinión. También tiene el derecho a investigar, informar y difundir sin limitación de fronteras. La libertad de prensa sin restricciones no es algo de lo que la democracia pueda prescindir. Es uno de los pilares de su sistema de gobierno que garantiza la mayor libertad para cada individuo y su protección. Muchas gracias. Hola, les habla Caterine Guzmán, docente de español, y nos acompaña el día de hoy María José Contreras de grado noveno modalidad virtual y Laura Estefanía Tobar de grado 11 de modalidad presencial. Continuamos con el siguiente tema de libertad de prensa en el contexto colombiano. Los temas que trataremos son los requerimientos y la función que tiene la norma para valer la libertad de prensa, derechos vulnerados a los periodistas y el acompañamiento de la Fundación FLIT que apoya el derecho del ejercicio del periodista. Bueno, la libertad de información se encuentra íntimamente ligada a la posibilidad de fundar medios de comunicación masiva, materializándose a través de la libertad de prensa, ya que es un elemento constitutivo de la libertad de expresión en Colombia, y la cual se encuentra su fundamento en la Constitución Política y varias sentencias de la Corte Constitucional. Es importante saber que la norma estipula el deber de garantizar a toda persona la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura a los derechos fundamentales que se encuentran íntimamente ligados a los derechos humanos. La libertad de expresión se materializa a través de diferentes actividades encaminadas principalmente a difundir y transmitir pensamientos, opiniones e información. Una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos. Sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad. También ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública. Actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados. Hola a todos, soy María José Contreras del curso noveno virtual y les voy a hablar sobre los derechos vulnerados a los periodistas. Hay que saber que ser periodista en Colombia lleva consigo varias problemáticas de las que se deriva la falta de medios de comunicación en donde el periodista se pueda desenvolver y expresar con total libertad. No solo por la censura, sino porque el país solo existen dos periódicos de circulación nacional, en donde uno de ellos es El Tiempo, el cual entra con la familia Santos como socio y en donde se duda que toda la información publicada en él sea totalmente parcial. Colombia se encuentra entre los 33 países donde se considera la libertad de prensa como la más baja, como dice Carmona Ruiz en una investigación para el año 2011. De acuerdo con la entrevista que realizó el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Sabana, se encontró que el 88% de los periodistas entrevistados consideran que la libertad de prensa en Colombia llega a entrar en estado de amenaza,
Como bien las estadísticas de homicidios en este país ha disminuido frente a otras épocas de violencia, sigue siendo Colombia el cuarto país más peligroso para ejercer la profesión de periodista. Siguen en aumento el número de violaciones y presiones a las que se ven sometidos los periodistas, la obstrucción a su libertad de informar y de expresarse. La libertad de prensa viene siendo un tema de muchas contradicciones en donde un gran porcentaje de periodistas señalan a integrantes del gobierno nacional, regional y local de atentar contra sus derechos de libre expresión. Esto fue recopilado por Gómez y Hernández para el año 2008. Hola, yo soy Laura Estefanía Tovar Gutiérrez, estudiante del grado 11, y les voy a hablar de ejemplos de libertad de prensa en Colombia. Erika Zapata es una periodista que informa utilizando el lenguaje cotidiano, lo que ha generado cercanía con la gente. Aunque personas e incluso otros periodistas estén en desacuerdo con su forma de hablar, hace parte de la libertad de prensa que ella pueda informar a la población con palabras informales y sin represalias por ello. Además, esto ayuda a que las noticias lleguen mejor a todas las personas y no solo a las que entienden un lenguaje técnico. Otro ejemplo es la Fundación para la Libertad de Prensa, fundación que defiende el derecho a la información y el trabajo libre de los periodistas. Les brinda asesoría y acompañamiento, con el fin de que el Estado les garantice la libertad de expresión. También reportan violaciones a la libertad de prensa en diferentes regiones de Colombia y están atentos a denuncias que la gente puede hacer por correo y redes sociales sobre atentados a esta. En conclusión, es importante que como comunidad velemos siempre por expresarnos con la verdad y libremente en todos nuestros entornos, sean redes sociales, medios masivos de comunicación, etcétera, pero sin dañarnos. Recordemos que, como dice el famoso refrán, la libertad propia termina donde comienza la de los demás. Bueno, muchas gracias María José y Laura. Este es nuestro aporte para el podcast sobre la libertad de prensa. Hola, bienvenidos al proyecto sonoro A Viva Voz, un proyecto del Colegio Virtual Siglo XXI. Mi nombre es Apolo Ávila y en este episodio les estaré hablando de la libertad de prensa y su importancia. La prensa es el medio que usamos las masas para enterarnos de las noticias del momento, de los escándalos políticos, de la vida de las personas famosas, de lo que ha pasado en las calles y muchas otras cosas. Es por esto que la libertad en ella es muy importante. Las revistas, las redes sociales, las noticias de televisión y la radio son algunos de los medios por los cuales nos podemos enterar de todo esto. La prensa no se debe censurar, ya que si hay libertad en ella se puede escuchar, leer o ver sin ningún tipo de modificación las cosas que han pasado hasta el momento, sin que existan huecos o se omita nada que pueda favorecer a alguien o pueda anular el juicio de las personas, evitando el desconocimiento y agregándole claridad a los hechos. No esconder las cosas es algo muy importante, ya que algún escándalo y algún político se puede ocultar con censura en la prensa, nublando el juicio al momento de elegir a este. También se pueden ocultar cosas importantes, como casos de violencia con censura, perjudicando el derecho al saber. Al estar en una república democrática, saber todo lo que podamos de los gobiernos que van a definir cómo funciona un país completo y quitar una parte muy importante de ello, como es la prensa, censurándola es perjudicial. La prensa puede mentir, evitar, modificar o contar solo un lado de la historia en la noticia, haciendo que la información confunda al lector, oyente o espectador. Hacer esto hace que las personas pierdan su propio punto de vista, posicionando a la gente en un solo bando, afectando la libertad. Los gobiernos han usado la prensa a su favor, tratando de censurar sus errores que pueden ser imperdonables para la gente, o posicionándola en contra de su oposición. Mantener la libertad en esto hace que la gente pueda elegir bien a los gobiernos, a que idolatra y a que canta escucha, respetando la democracia y la libertad, formando así una sociedad más saludable. Hola, saludos a todos. Bienvenidos a Viva Voz. Mi nombre es Samuel Montoya. En este segmento vamos a entrevistar a la señora María Angélica Acevedo con respecto al tema de la libertad de prensa. Buenas noches, señora Angélica. Buenas noches, Samuel. Cuénteme,
Para usted, ¿qué es la libertad de prensa? Bueno, para mí la libertad de prensa es expresarse a través de diversos medios, ya sean impresos, electrónicos o publicitarios, lo cual debe considerarse un derecho que se ejerza libremente, ya que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado o intimidado a causa de sus opiniones, pudiendo así difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Y considera usted que en la actualidad la libertad de prensa se realiza y practica de manera adecuada? Creo que la libertad de prensa en la actualidad se está manejando de manera adecuada, ya que el derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades expresamente fijadas por la ley. Entonces, en la actualidad, los estados están en la obligación de prestar una protección eficaz a todos los periodistas. ¿Y en qué circunstancias la libertad de prensa se podría ver afectada? Bueno, pues la libertad de prensa se ve afectada cuando la libertad de expresión se viola al limitar las actividades de los medios por vías directas o indirectas, tales como el abuso de controles oficiales o de particulares sobre el papel periódico o en general en enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación, la circulación de ideas y las opiniones. De todas maneras, se debe tener en cuenta que el desarrollo de la libertad de prensa favorece la libertad de expresión y contribuye al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Bueno, señora Angélica, muy interesante su opinión. Le agradezco el haberme acompañado en este segmento de A Viva Voz. Le deseo que tenga muy buena tarde. Buenas tardes, Samuel. Gracias por tu invitación. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura y la libertad de prensa. El arte siempre da respuesta al momento histórico de la humanidad. Para el tema de nuestro podcast, la literatura y la libertad de prensa, lo encontramos plasmado como lo comparte el escritor francés Jean-Marie Gustave en su frase «Amo la libertad de la escritura, porque no depende sino de mí mismo». Desde la literatura encontramos respuestas a la libertad de prensa con obras como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo y Que les den casa por cárcel de Juan Gosein Abadallá. En este caso hablaremos sobre Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo. Esta obra es la recopilación de las crónicas de 1940, ya que semanalmente durante 7 años recorrió varias regiones del país y develó en ellas verdades olvidadas. Castro Caicedo es un hombre valiente, no teme hablar sobre la realidad colombiana, porque en esa época no había libertad para decir las cosas, incluso hoy en día tampoco existe esa libertad. Germán Castro Caicedo en estas crónicas muestra la crudeza, la violencia, el poder de la naturaleza manifestándose contra el hijo que la destruye en nombre del progreso. Denuncian la realidad del Lampa y de la niñez que sobrevive en las calles. Sus crónicas muestran un sorprendente desprecio por la vida y dignidad humana. Se rebelan contra la corrupción y el olvido en el que el Estado ha sumido a cientos de compatriotas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Situaciones como estas son las culpables de la pobreza del país, que a su vez alimenta la violencia que ha obligado a cientos de personas de la región andina a emigrar a la selva amazónica y orinoquía en un esfuerzo por empezar de nuevo. Muchos otros colombianos que en un afán por mejorar sus condiciones de vida viajan ilegalmente a lugares como Venezuela, Ecuador, Panamá y el Caribe, donde son explotados laboralmente. Otros que lo hacen a Estados Unidos y Europa llevando droga. Finalmente, Colombia Amarga permite comprender que el conflicto actual se caracteriza por la lucha de la reforma del sistema socioeconómico injusto y clientelar del país, así como por el problema del desplazamiento,
la pobreza de las clases populares y la discriminación de etnias y minorías, que no son propias de los últimos años, sino que son el resultado de un conflicto ocurrido hace más de 50 años. En esta obra literaria podemos ver cómo Germán Castro Caicedo representa esa libertad que tanto se necesita hoy en día, sin miedo a expresar nuestras opiniones, sin medios parcializados, a decir la verdadera situación de nuestro país. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados y esperamos que este haya sido un tema de agrado para todos ustedes. No olviden suscribirse a la página del Colegio Virtual Siglo XXI y estar atentos a nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. 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 La próxima, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima.